He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea. Pero si me buscan ruido, la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que conversar sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú que estás al otro lado, yo como presentador de Pueblo, o Paula Álvarez, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gente del mañana. Gente del mañana. Creo que de momento, de todos los programas que he hecho, es la mejor presentación o entrada. De largo, ¿eh? Claro, no sé, es que son la gente del mañana en realidad. Concretamente en 2 semanas, más o menos. O sea, gente de dentro de 2 semanas. Hola, futuro. ¿Dónde estarás en 2 semanas? Espero que trabajando, pero no tanto como hace 6 meses. Bueno, Paula, un poco de contexto sobre ti. Te he invitado para hablar sobre todo de psiquiatría. Tú eres residente de 2º año aquí en Granada. ¿Por qué psiquiatría? Bueno, la primera vez que me preguntaron eso, la primera respuesta que me vino era decir que yo soy muy cotilla. Y soy, curiosa cotilla, que viene a serlo un poco lo mismo. Entonces, en parte por la curiosidad, ¿no? Por conocer al otro, pero también porque durante toda la carrera, cuando hacíamos prácticas en los hospitales y con pacientes, personas reales, cuando alguien tenía un problema o un trastorno filiado relacionado con la salud mental, me daba igual todo lo demás. Es como que hasta que no estaba solucionado eso o no se tenía en consideración eso, todo lo demás estaba en un segundo plano. Entonces me di cuenta que realmente lo que me interesaba y lo que me gustaba era lo relacionado con salud mental. Vamos a retrotraernos, creo que lo he dicho bien. ¿Por qué medicina? Que considero que es una especialidad, un trabajo en este caso, que muchas veces es porque lo ves en tu entorno, familiares. ¿Es tu caso o no es tu caso? Sí, mi padre hizo medicina, luego hizo Bellas Artes, entonces yo quería hacer Bellas Artes y me dijo que no, que medicina. Sí que es verdad que la elección fue un poco guiada pues por mis padres, por el colegio, tú puedes hacer medicina, haz medicina. Pero siempre con un consentimiento mío, de decir, pues sí, pues me gusta ayudar a los demás, pues en vez de enfermería, nutrición, farmacia, pues mira, medicina. Y luego una vez en la carrera, la verdad es que me encantó. Me acuerdo una de las primeras asignaturas que dimos que fue anatomía. Es que flipé. Y desde entonces me enganchó, es que engancha bastante. A ver, yo en mi círculo de aquí de Granada, la gran mayoría sois médicos y lo veo, al final es un trabajo que sobre todo lo das todo, te implicas muchísimo. Vamos a tu especialidad en concreto. Siempre hay muchos vínculos con la psicología. ¿Tú también pensaste en hacer psicología o no? Sí que me interesó. Es de estas carreras que yo en mi foro interno, ¿no? En mi opinión formada por mí, considero que es de las que están para ayudar al otro, ¿no? Entonces lo consideré, pero sí que es verdad que la psicología en su momento yo la vi como menos amplia, la medicina tenía más abanico desde mi punto de vista y al final, pues ya te digo, cogí medicina, pero en parte por el entorno. A lo mejor si hubiera tenido otro entorno sería psicóloga, no lo sé. Para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo diferenciarías la psiquiatría de la psicología? Bueno, en primer lugar, me sale decir la palabra background, ¿vale? Ya está, no sé cómo se dice en castellano ahora mismo. Diría, yo ahora mismo tampoco. Claro, es como, ya está, madre mía. Somos esta generación que ya tenemos palabras asimiladas, rollo feedback también, o underground. Pues background, diríamos entorno, historia, contexto, ¿no? Vamos a quedarnos con contexto. Pues el contexto en el que nos formamos los médicos y en el que se forman los psicólogos es distinto. El punto en el que convergemos parece que es el mismo. Lo que pasa es que ya que los médicos nos hemos formado en el contexto de farmacología, se supone que los psiquiatras manejan la medicación. Mientras que los psicólogos pueden dedicarse a estos casos en los que la medicación puede ser bien un complemento o bien no necesaria en absoluto. Mientras que, los psiquiatras se mantienen en los casos, llamémoslos graves, o llamémoslos que necesitan una supervisión farmacológica más extensa. Ahora bien, sí que es verdad que ahora aquí en Granada yo estoy descubriendo mucho más de la psiquiatría, que la psiquiatría también puede hacer intervenciones parecidas a las que se pueden hacer desde la perspectiva de la psicología. Que no por el hecho de ser psiquiatra no tienes por qué hacer cosas que hacen los psicólogos, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí un poco de riña
o, bueno, de diferentes puntos de vista. Y desde mi punto de vista como psiquiatra, pues yo considero que el abordaje del paciente lo puedo hacer integral. Y eso no significa que lo haga mejor o peor. Pero sí que es verdad que yo puedo llevarle medicación, abordaje psicoterapéutico y un poco abordaje familiar o desde otra perspectiva. De todas maneras, la salud mental, por lo menos aquí en Granada, está vista como un equipo multidisciplinar y es así precisamente por algo. Es decir, consideramos que las personas no necesitan solo un psiquiatra, sino que necesitan también un enfermero o enfermera de confianza, pues a lo mejor también necesitan un psicólogo o una psicóloga, necesitan un apoyo desde trabajo social, ¿no? De parte de trabajo social. Entonces, por una parte, considero que la psiquiatría es muy integradora, pero por otra parte también veo que mi especialidad es algo multidisciplinar que necesitamos la ayuda de muchos otros profesionales. En tu trabajo, en el día a día, ¿cuál es tu función? Risas. Bueno, es que ha cambiado. Al principio era un periquito. Y yo iba como los periquitos en el hombro. Y mi función era aprender. Pero de los que repetían todo el rato todo. Sí. ¿Has tenido alguna vez un periquito que hable? Porque suelen ser los loros. Un agaporni. Un agaporni de estos. Ay, me encantan los agaporni. ¿Qué? No hablan, pero se comunican. ¿Tenías uno solo? No, lo tenía mi amiga Paula, se llama como yo, ¿vale? Mi amiga Paula, no es mi amiga imaginaria, eso mucha gente lo dice. No, Paula es real. Existe. Paula, si nos estás escuchando, sabemos que existes. Un besito. Paula tiene un agaporni, se llama Ecoparque. Es muy bonito. ¿Ecoparque? Ecoparque. El nombre es guay, ¿eh? Sí, y se comunica contigo. Entonces, no sé, tiene, pues eso, pitiditos, que repite mucho a lo mejor las melodías, sí que se queda con alguna melodía, pero no palabras como las cacatúas, los loros. Entonces, bueno, yo creo que la función de periquito en ese momento, yo lo digo así con mucho cariño, era una función pues bastante protectora. O protegida, por decirlo así, en la que mi función era aprender y era empaparme de todo lo que pudiera, primero pasando por interna, luego por neurología y luego ya los primeros 6 meses de rotación en la unidad de hospitalización. Y era aprender. Eso muchos a lo mejor lo cuentan como haber estado sin hacer nada. Yo me lo tomo como aprender. Ahora mi función es, con lo que he aprendido, trabajar y seguir aprendiendo. Entonces, bueno, pues hay veces que tengo que asumir más responsabilidades, otras veces que tengo que asumir menos, puedo delegar más. Pero vamos, que mi función sigue siendo aprender ahora mismo. A mí, toda la medicina en general, pero creo que la psiquiatría en particular, tienen muchos nexos con la ética, con la deontología. Te quería preguntar por la ética si también tienes que aprender o has reaprendido una vez que has empezado a trabajar desde que saliste de la carrera en base a la ética, exclusivamente a lo que te encuentras en tu día a día. Sí, pero eso siempre. Yo creo que en cualquier profesión que trabajas con personas te estás planteando la ética continuamente, tanto la ética personal como la ética profesional, como la deontología, o ya hablando más de leyes, pues todo lo que tenga que ver con lo judicial es continuo. Y en psiquiatría, bueno, parece que se mira más que en otras especialidades, pero yo creo que en el resto de especialidades es que se pasa un poquito por encima. Nosotros estamos muy pendientes, porque estamos siempre como un poquito ahí paranas de pensar, ¿y esto cómo va a pasar? ¿Va a venir? ¿Me va a citar el juez? Pero que eso es con toda la medicina ahora mismo. Lo que pasa es que otras especialidades yo creo que se pueden permitir no pensar tanto en eso. Justo para esta entrevista, esto tú no lo sabías, pero he estado leyendo un libro que me ha dejado mi compañera de piso, hacia una psiquiatría crítica, no sé si lo has leído. No. Pues está muy chulo, te lo puedo dejar, estaba muy guay. Y a mí había un punto que tocaban, que era la parte de la coerción. ¿Tú has tenido algún debate interno por algún paciente, porque le habéis tenido que obligar a tomar algún fármaco o a seguir alguna terapia que él no quería? Sí, pero eso continuamente. Es un tema complicado. Entonces, yo aquí sí que es verdad que hablo desde mi perspectiva, y es la perspectiva de una residente que ni siquiera se ha formado como adjunta y que desde luego nunca ha sido usuaria, es decir, nunca ha sido, llamémoslo, paciente, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces se actúa de forma coercitiva. En mi caso, considero que las veces que he actuado de esa manera han sido muy reflexionados y pensando, a veces no pensando en el paciente como persona aislada, sino en el paciente y su entorno.
siempre que puedo lo evito. Y a mí me gusta hablar con los pacientes, hablar con las personas. Claro. Comentar las ideas que tengo o, por ejemplo, ahora en la unidad de hospitalización, ¿no? Los ingresos, que son como lo más duro para una persona, ingresar en contra de tu voluntad, alejado de tu familia, de tu casa. Pues un mínimo de humanidad siempre viene bien. Entonces plantear las opciones terapéuticas de cara al alta, hablar siempre del alta, de cómo podemos hacer el alta, cómo podemos hacer que no vuelva a ingresar. Eso a mí me gusta trabajarlo, pero hay veces que yo creo que por problema mío, porque no sé, porque todavía no he aprendido, tengo que ser más coercitiva. Entonces, bueno, pues todos los días lo pienso y siempre me llevo pacientes a casa, siempre lo reflexiono mucho y a veces estoy contenta y a veces no, pero espero ir aprendiendo. Acabas de decir que te lo llevas a casa. También es un punto muy complejo el saber desconectar de tu trabajo. ¿Tú lo consigues o hay veces que es complicado? Fatal, yo eso lo llevo muy mal. No me genera mucha angustia, pero sí que es verdad que no consigo desconectar. Yo creo que también porque me paso muchas horas en el trabajo. Me hace gracia que me lo preguntes porque llevo ahora 2 semanas sin guardia. Y todo el mundo me dice que tengo la piel más bonita, que me brilla el pelo, que no sé qué. Y yo solo puedo pensar que he estado en tensión estas 2 semanas, como esperando la próxima guardia, porque se me hacía muy raro estar 15 días sin dormir en el hospital. Y es que creo que llevamos tal carga de trabajo encima que ya de por sí es difícil desconectar. Y cuando aparte eres, pues yo qué sé, yo me considero alguien maniática, obsesivilla, ¿no? Pero también, preocupada, a mi manera, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, lo llevo fatal, lo de desconectar. Pero a nivel anímico no me supone una carga o una angustia, simplemente que no consigo desconectar. Lo acabas de tocar, el tema de las condiciones laborales de los residentes. Yo creo que os veo diariamente. Es malo para vosotros, malo para los pacientes, que estéis 24 horas en un hospital, que muchas veces, y yo te lo digo, hasta que llegué a Granada, no fui consciente de las condiciones que tenéis los residentes. Mucha gente no lo sabe. En las guardias, por ejemplo, las de fin de semana de 24 horas, muchos pacientes me dicen, bueno, a las 9 de la noche, bueno, chiquilla, porque claro, yo no soy la doctora, yo soy pues, chiquilla, guapa, bonica. Que eso es otro tema a tratar. Sí, pero ya está, otro más. Pero por ejemplo, cuando dicen, ay, bonita, pues muchas gracias, no sé qué, en general la gente la verdad es que es muy amable, muchas gracias, tal, bueno, que descanses, buenas noches. Yo, no. Que descanse, ¿no? No, si yo me quedo aquí hasta las 9 del día siguiente, pero ¿cómo? Y la gente flipa mucho. En el sentido de decir, pero si llevas aquí, a lo mejor este paciente llevaba, es que me acuerdo de un ejemplo específico, ¿no? Que ese paciente llegó a las 9 de la mañana y le di el alta a las 9:30 o así de la noche cuando ya se había resuelto el cuadro. Tras 12 horas trabajando. Tras 12 horas trabajando. Entonces él flipó con que si a él ya le había parecido un mundo, porque es verdad que estuvo en el pasillo, porque urgencia estaba colapsado, tal. Y bueno, pues se portó súper bien, yo iba a verlo, a ver cómo iba, le informaba, pues mire, todavía no hay sitio, tal. Entonces, pues en esas 12 horas juntos nos hicimos colegas, considero yo. Entonces, flipó bastante, pero tampoco dijo nada más. Fue como, pues ya está. Como que no pudo pensar, hostia, es que son otras 12 horas. Y además sin dormir. O sea, no duermes por la noche. Es que es muy duro, y luego cuando pues la gente durante la cuarentena empezó a aplaudir a los médicos, digo, cuando luego se hacen estos reajustes, se recorta en sanidad, en educación, la gente mira a otro lado, y creo que todos como sociedad, no solo los sanitarios, todos como sociedad, la próxima vez que pase algo así, y sin que haya una próxima vez, deberíamos ir a las huelgas. Y es que no es solo por vuestra salud, que también, sino por la salud de todos, porque ¿en qué lógica cabe que a las 4 de la mañana tú, tras 16 horas en el hospital, atiendas a alguien o estés ahí? Es que a mí particularmente no me entra en la cabeza, pero bueno, dejemos este tema aparcado, volvamos a psiquiatría. A mí, sobre todo es un tema que me apetece mucho tocar, el tema de esas enfermedades causadas por el modo de vida que llevamos, el modo de vida de la sociedad que tenemos. ¿Qué porcentaje más o menos es de los que tratas? Sí. Mira, todo el mundo, sí, Andrés, todos. Ya te lo digo. O sea, todo el mundo tiene. A lo mejor los pacientes más graves son tan graves que estas cosas
pues si les afecta no tiene nada que ver con lo otro que puedan llevar encima, la carga que puedan soportar, porque ya es tan grande que no, que estas cosas, pues bueno, se pasan un poco por alto. Pero yo diría que todo el mundo sufre por las condiciones de vida en las que estamos o en las que nos desenvolvemos. Es muy típico en urgencias ver esto, en urgencias de salud mental, quiero decir, urgencias de psiquiatría, que te llamen del Busca y que la persona a la que bajas a evaluar no tiene un problema psiquiátrico, no tiene un trastorno, no está relacionado con la salud mental, es todo un problema social. Uh-huh. Lo que pasa es que hay una tendencia a medicalizar los problemas de la vida diaria, y yo creo que se basa un poco en esa fantasía que tenemos los médicos que nosotros llamamos el furor curandis, que es yo lo tengo que curar todo, porque soy médico y tengo que curar. Se nos olvida que cuando hacemos el juramento hipocrático hay hay una frase o algo que viene como explícita en algunos lugares, implícita en otros, que es el primum non nocere, que es primero no hacer daño. Perdón si lo he leído o lo he dicho fatal, porque no estudio latín. Justo venía en el libro y te prometo que esa misma definición se la pregunté el otro día a Carmen. Oye, ¿qué significa esto? O sea que, aunque yo no controle tanto esa palabra, justo la hablé ayer. Claro, es que no sé si es primum non nocere o primum non nocere, que sería lo italiano. Yo lo he escuchado de las dos maneras, no sé cuál es la buena, porque bueno, yo no estudié latín porque era de ciencias. Yo ayer dije noncere. Pues ya está. Me suena mejor, noncere. Pues lo primero que nos dicen, o uno de los juramentos que hacemos, es el primum non nocere o nocere o como sea. Y creo que eso se nos olvida en el furor curandis, en este furor por curar a la gente. No lo podemos curar todo. No, hay cosas que no se pueden curar, porque hay cosas que o bien no tienen el remedio encontrado, o bien el remedio no lo tenemos a mano, o bien no tienen remedio que esté en nuestras manos. Entonces, bueno, es duro decir, no puedo hacer nada por esta persona, pero esa frase tiene una segunda parte, que es, no puedo hacer nada por esta persona aquí, en un hospital, con los recursos que tengo, o en centro de salud mental comunitaria con los recursos que tengo, porque esta persona necesita una ayuda integral, pues yo que sé, a nivel judicial, social, familiar. Podemos apoyar, podemos cuidar, en algunos casos podemos permitirnos guiar a la gente, pero no lo podemos curar todo. Entonces hay veces que es saludable decir a la persona que viene buscando ayuda, mire, aquí no es, pero voy a intentarle ayudar donde sí. Justo cuando estabas comentando todo esto, creo que no es solo algo de los médicos, el tengo que hacer todo. Esto es opinión personal. Creo que en la educación siempre nos han dicho, tú vales para esto y tienes que ser perfecto, no hay margen de error, no te puedes equivocar, entonces tú como médica pues tienes que hacerlo todo perfecto y no hay grises, digamos, no hay lugar a errores, o a veces no son ni errores, es que hay personas que, como bien has dicho, el tratamiento no está en un hospital, está en la sociedad, en el sistema, en muchas otras cosas. Entonces, a lo que voy es también con respecto a esa integración de pacientes, ¿qué importancia tiene la educación que recibimos? Particularmente, yo no he estado nunca en ambientes, para mí todo lo que tenía que ver con psiquiatría o psicología era, esta gente está enferma, o lo digo así, yo he sido también parte del problema, a lo mejor no integrar a gente que tenía problemas dentro de mi escuela y dentro de todo. Ahí estás pensando en la persona que sería el prototipo de paciente de salud mental. Yo te hablo de cualquier persona. Claro. Las personas en las que yo estaba pensando era gente que o bien tenía un diagnóstico establecido por la salud mental de un tipo que no tenía nada que ver con el problema por el que venían consultando, o bien eran personas que no tenían ningún trastorno. Es que de verdad es difícil de explicar aquí y ahora, sí. Pero es posible estar triste sin estar deprimido. Es posible estar alegre sin estar maníaco. Tenemos emociones. Cuando esas emociones el mundo nos devuelve que son erróneas y que necesitan un tratamiento psiquiátrico, ahí está el verdadero problema. Es decir, toda persona triste no necesita antidepresivos. La tristeza es humana, es inherente al ser humano. El sufrimiento viene con nosotros. Que yo aquí también tengo que hablar en favor de mis compañeros de atención primaria. Está claro que una consulta de atención primaria carece del tiempo, del espacio y a veces del, llamémoslo, recogimiento a los sentimientos de la persona, ¿no? Para abordar un duelo. Pero derivar un duelo a salud mental, un duelo normal, un duelo
es que, bueno, a mí, no sé, me produce muchos sentimientos negativos. Es decir, le estás devolviendo a esta persona que su tristeza no debería estar. Entonces, ¿cómo te tienes que sentir cuando te falta algún ser querido? Claro. Es que le estás devolviendo un vacío de sentimientos. Y le estás enviando a psiquiatría, que todavía, a pesar del trabajo de muchos compañeros y compañeras, continúa estando muy estigmatizada la psiquiatría. Le están mandando con los locos, porque está triste, porque se le ha muerto a alguien. Eso es muy duro. Pero es que al final creo que como sociedad, yo también como individuo, no sé gestionar mis emociones porque hay una falta de educación. Efectivamente. Pues como bien has dicho, oye, estar triste o estar feliz es parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos. No pasa nada, pues eso, un duelo, una muerte, que estés semanas triste, estés alicaído, que a lo mejor tengas que tomar alguna cosa para conciliar el sueño, pues puede ser, para respetar tus horas de sueño, pero que no tienes a lo mejor ese tratamiento. También te quería preguntar, cambiando un poquito por estas enfermedades sociales, la ansiedad. ¿Es muy típica la ansiedad? Muchísimo. Yo en el hospital, en urgencias, veo bastante, pero mis compañeros en equipo de salud mental comunitaria ven un montón de ansiedad, pero un montón. Y ya te digo, por ejemplo, cuando viene alguien con ansiedad por el trabajo, a mí me genera mucho dilema personal, porque a nivel farmacológico está claro, tiene ansiedad, medicación. Pero luego lo piensas y dices, a ver, si tiene ansiedad por el trabajo, es que por muchas pastillas que yo le dé, el trabajo lo va a seguir manteniendo. Yeah. Porque ahora viene todo lo demás, ¿no? Este ejemplo viene perfecto porque la indicación en ese caso sería deje su trabajo. Pero ¿y si deja el trabajo? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Qué? Es que no se me ocurre qué respuesta de decir. Claro, ya te tienen que cambiar todos los paradigmas porque, y vuelvo a decir que es opinión personal, el trabajo es como el centro de todo para muchas vidas. Si no tengo trabajo, no tengo vida. También creo que se ha estigmatizado a esas personas que no tienen trabajo. Eres o bien un vago, o si estás en paro, eres una persona no válida. No vales para la vida y tal. Entonces, para mí, la sociedad en la que vivimos es en torno al trabajo. Todo es el trabajo. Claro, todo es el dinero. O sea, y aquí ya no hablando desde, no sé, que no hace falta ser comunista ni tener una ideología económica distinta al capitalismo para darte cuenta de que el dinero lleva con nosotros desde hace muchísimo tiempo como especie y como sociedad, que el dinero tiene sus cosas buenas, pero también tiene esa necesidad de que tú para conseguir el dinero, para comprarte tu comida y tus cosas básicas, tienes que trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando tu fuente de ingresos, tu trabajo, es también la fuente de tu sufrimiento? ¿Qué haces? Estás en un callejón sin salida. Yo me noto en un callejón sin salida como médico cuando vienen ansiedades de ese tipo. Entonces, si yo me noto en un callejón sin salida es porque probablemente la persona que consulta también se note en un callejón sin salida. Aquí los sentimientos suelen ser mutuos, ¿no? Cuando estás metido en la consulta, en una relación terapéutica, pues es verdad que muchas veces lo que tú estás sintiendo es también lo que te está transmitiendo esa persona. Y claro, ahí estás, pues eso, bloqueada, porque dices, pero ¿cómo? A ver, le voy a poner pastillas, pero va a seguir trabajando, pero si le pongo pastillas y sigue trabajando, no hacemos nada y no puede dejar el trabajo. Entonces, ¿qué hago? Y entro yo también en ese pensamiento. Claro. Entonces, no sé, está claro que esa persona necesita ayuda, pero es que esa ayuda no se la puedo dar yo entera. De hecho, es contraproducente en este día a día que solo te ayude un psiquiatra. Porque si te ayuda un psicólogo, bueno, pues tira que te va, ¿no? Decir, vale, pues voy al psicólogo, venga. Pero si dices que vas al psiquiatra y te ponen un diagnóstico psiquiátrico, pues yo qué sé, trastorno ansioso depresivo, por ejemplo, que es el más típico. Hostia, es que a partir de ahí estás marcado o marcada. Ya tiene nombre, ya estás estigmatizado con ese nombre, ¿no? Es que todo lo que cuentes va a ser ansiedad. Toda tu historia va a ser vista desde la perspectiva de la ansiedad. Si un psiquiatra, hoy en día, y esto pasa mucho, muchos ejemplos, ¿no? De gente que viene estresada del trabajo y tal, cuando te diagnostican de ansiedad, luego es todo ansiedad y todo se establece como ansiedad y todo se diagnostica como ansiedad. A no ser que, bueno, pues que sepas cómo es una ansiedad, que sepas distinguir las cosas, pero ya te ponen una etiqueta. O, por ejemplo, la etiqueta de la fibromialgia. Es decir, ya todo te reciben, yo pienso en urgencias, ¿no? Solo me vienen cosas de urgencias. Pero cuando viene alguna persona con diagnóstico de fibromialgia, ya es, hola, tío. Bueno, ahora a ver, jolín, cómo me entero de la historia, porque claro, me va a contar que... Explicación por la audiencia, por si no sabe lo que es la fibromialgia, por favor. La fibromialgia es una condición médica
que algunas personas cuestionan, otras personas no cuestionan, en cuanto a la existencia o a la presencia de una alteración orgánica. Pero bueno, a la hora de la verdad, suelen ser afectadas mujeres de edades comprendidas entre 30 a 50 años, que se acompaña, el cuadro clínico se compone como de dos cosas. Por una parte, un ánimo bajo, en la gran mayoría de las pacientes, no en todas, pero un ánimo bajillo, y además muchos dolores, mucha fatigabilidad, dolores articulares intensos o en puntos dolorosos que se llaman, con fatigabilidad y con cierta apatía y pérdida de interés por el mundo, por decirlo así, o las aficiones derivadas de este gran sufrimiento. Lo que está en duda es si este sufrimiento es somático o psíquico, entendiendo somático como una causa de un desajuste molecular o de algo orgánico, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un campo interesante, la verdad, porque empezó siendo algo incuestionable y poco a poco los médicos que lo empezaron a trabajar han querido, no sé, como que han dejado pasar más las cosas, sobre todo porque parece que la fibromialgia mejora con medicación antidepresiva. Uh-huh. Entonces, al mejorar con medicación antidepresiva, como que se ha ido relegando al campo de la psiquiatría. Uh-huh. Y bueno, pues cuando una persona con diagnóstico de fibromialgia, que a lo mejor ese diagnóstico ha sido un diagnóstico que se ha hecho en menos de 10 minutos, por 10 minutos, fibromialgia ya está marcada para toda la vida. Ya va a ser, la fibromiálgica. Yeah. En muchos aspectos de la medicina. Entonces, pues bueno, son personas que sufren, igual que otras muchas. Entonces, medicalizar o patologizar, sí. Uh-huh. Patologizar el sufrimiento de esa manera, hay veces que no sale rentable. Entonces, yo no sé si la fibromialgia existe o no. Yo no sé si el trastorno por ansiedad, por la ansiedad del trabajo y tal, tiene que ser considerado una enfermedad psiquiátrica. Yo lo que sé es que puede no ser rentable para esa persona y puede que esa persona no la vuelvan a tomar en serio. Uh-huh. Desde mi punto de vista. Al final, cuando estás hablando, es poner una etiqueta, poner un nombre. ¿Crees que la psiquiatría está avanzando hacia un trato individualizado y no ponerte ese nombre? Pues tienes esta enfermedad, eres depresiva, ya está. Y no entramos dentro de qué lo provoca. Hay veces que, como has comentado, es un callejón sin salida y que tú como psiquiatra no puedes solventar todos los problemas, y estoy muy de acuerdo en que hay muchas cosas que es de la sociedad, de la familia, el entorno, muchas cosas que se aleja de tu poder. ¿Pero crees que se está haciendo un trato individualizado hacia los pacientes? Se intenta. Nosotros también tenemos nuestras limitaciones. Uh-huh. Nuestra principal limitación es la persona con la que tratamos. Entonces, si el paciente, el usuario, la persona pone barreras o pone límites, siempre hay que respetarlos. Si la persona no pone límites, lo intentamos mucho. Pero nosotros también estamos limitados por las horas del trabajo, el tiempo de consulta. Siempre es tiempo de consulta más largo que en atención primaria, eso sí, pero que nosotros también tenemos nuestras limitaciones. De todas maneras, siempre se intenta trabajar para entender a la persona como persona. Uh-huh. Hay gente que lo hace más, hay gente que lo hace menos, pero no puedes entender, es que no puedes entender nada de lo que te cuentan del presente de una persona si no entiendes el pasado, el contexto, cómo se ha criado, qué importancia han tenido para él o para ella, pues las figuras parentales, los hermanos, el colegio. Tampoco es que tengas que saberte toda la biografía, ¿no? Toda la vida y obra, como podríamos decir. Pero es que si no te pierdes en muchas cosas de la persona. Y en este punto me gustaría tocar un tema que es un tabú en la sociedad, que espero que poco a poco se vaya superando, que es el tema del suicidio, que en muchas de estas enfermedades pues se habla de depresión y de repente esa persona se suicida y no se habla más, no se trata. Mira, yo recuerdo en periodismo se decía que era un tema que no se debía tocar en los medios, por eso no hay estadísticas tan fiables habitualmente, porque induces en teoría a otras personas a ello. Yo creo que por contra, si se toca, se habla, provocas que a lo mejor esas personas busquen ayuda, busquen o ayuda entre la sociedad o con un psiquiatra, un psicólogo y demás, esas personas que se encuentran en un callejón sin salida. ¿El tema del suicidio es un tema que se toca en tu especialidad o directamente? Muchísimo. Hay un motivo de consulta en urgencias, que es la ingesta medicamentosa voluntaria, en la cual, bueno, estamos bastante formadas, pero por la práctica.
Desde marzo hasta ahora hemos estado recopilando las ingestas que han habido en nuestro hospital y yo creo que vamos casi por las 300. Es decir, desde marzo hasta ahora 300 personas. ¿Solo en Granada? En nuestro hospital, solo en nuestro. O sea, es gente que han traído urgencias, que ni siquiera es en toda Granada o en la totalidad de la provincia o como lo queramos decir, que estamos limitados a las urgencias de nuestro hospital, ¿no? Con todos los datos que podamos perder. Pues 300 personas han ingerido pastillas con, en su momento, finalidad de quitarse la vida. Afortunadamente no lo han conseguido. Por lo menos las que yo tengo contabilizadas no he registrado ningún fallecimiento. Pero esto yo creo que indica que el suicidio en nuestra especialidad, bueno, pues es algo que ya sabíamos, es algo inherente, que nosotros sí que tocamos un poco más que en otras especialidades u otras personas, pero nosotros también es un tema complicado de manejar. Entonces, el suicidio hoy en día continúa siendo, pues eso, un tema muy delicado, pero yo creo que porque es muy doloroso, muy doloroso. Nosotras lo pasamos mal con algunos pacientes. Hay veces que piensas, hostia, ¿y este estará bien? Uh-huh. No sé. ¿Y como sociedad crees que deberíamos romper con el tabú para precisamente ayudar, o es tan doloroso que a veces cuesta romper con ese tabú? Es que no lo sé. Es una pregunta muy complicada. Sí que es verdad que está descrito, ¿no?, que si los medios dan muchos detalles, se puede producir el fenómeno copycat. Claro, yo no digo de dar detalles de cómo se ha producido. Eso es a lo que voy, ¿no? Es decir, está descrito el fenómeno copycat si se dan detalles, pero no se sabe si solamente con reportar o con hablar del suicidio se aumenta la tasa. A los médicos se nos dice que preguntar por el suicidio en una consulta no aumenta la probabilidad de suicidio en esa persona. Entonces, que es algo que no es que se pueda, es que se debe preguntar. Y se pregunta, yo lo pregunto. Pero también es verdad que una de las cosas que yo creo que hace que el suicidio sea tan tabú es esa imprevisibilidad. El decir, bueno, hay gente que lo tiene muy planeado, pero hay gente que no. Y luego la gente que lo tiene planeado, hay gente que su entorno no sospecha nada, o que para poder llevar a cabo el plan que tienen en mente tienen que engañar. Bueno, engañar. No desde el punto, no lo digo como algo negativo, sino que, pues que si te quieres escapar para irte a tus olivos a ahorcarte, pues a lo mejor le tienes que decir a tu mujer que te vas al pueblo con los amigos a tomar cervezas. Entonces, eso para las familias es un palazo, pero es un palazo enorme. Entonces yo creo que todavía no conocemos el suicidio. No lo conocemos, entonces nos cuesta mucho hablar de algo que no conocemos. Uh-huh. Lo hemos visto en series, en películas, pero en realidad las series y las películas no son reales. Claro, y no tocan la parte más dolorosa, que es ese entorno que bien has comentado. No sé, es que sí, no tocan el entorno, pero es que es muy difícil saber qué le está pasando por la cabeza a la persona cuando está tomando esa decisión. Uh-huh. Porque incluso las personas que sobreviven, o las que yo he conocido, ¿no?, las que yo he podido hablar, no lo recuerdan con claridad, no lo recuerdan, no lo quieren recordar, no lo expresan. Digamos que por lo menos a mí no me lo expresaron. Es que es muy doloroso para todo el mundo. No sé, entonces no sé si en algún momento se podrá hablar de suicidio de forma abierta. Sí que considero que se puede hablar de suicidio en la intimidad de, por ejemplo, una consulta, ¿no? Porque exige a la persona que se abra muchísimo. Pero no lo sé, es que no sé si podremos hacerlo algún día. Pues este punto la verdad que continuaría hablando y me parece muy interesante. Para terminar con este apartado de debate, me gustaría pues hablar de la historia de la psiquiatría, esos cambios. Yo recuerdo para mí de las mejores películas, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, que evidentemente es un pasado de la psiquiatría con lobotomía. Al final, por lo que me he documentado y se ha visto, es un campo que está avanzando mucho, pero que le queda mucho recorrido. Sí. ¿A ti también te llama el seguir aprendiendo y que la especialidad avance también y que siga avanzando? Claro.
También porque veo que la especialidad es una de las especialidades... Bueno, a ver, partiendo de la base de que toda la medicina se ha formado en cierta manera sobre, llamémoslo, violencia, pero bueno, que muchos avances médicos actuales, pues la forma de conseguirlos no fue la más ética en su momento y ahora los usamos pues sin acordarnos de nuestro pasado, de muchas especialidades. Pues bueno, la psiquiatría no es diferente. En la psiquiatría se ha mezclado mucho siempre lo médico con lo social. Entonces, por ejemplo, pienso en una hermana de Kennedy que la lobotomizaron porque, bueno, la chica nunca se dijo, o por lo menos yo no he leído el diagnóstico que se sospechaba, pero bueno, daba por culo. Y los Kennedy no se podían permitir a una hija que diera por culo, entonces pues la lobotomizaron. Con tan mala suerte que la dejaron no vegetal, pero totalmente apática, abúlica, fatal. Entonces, creo... ¿Catatónica un poco? No, el término catatónico no sería exacto para esto. Sería el término que afectaron al lóbulo frontal, entonces se quedó inhibida, como una persona sin voluntad para nada. Entonces no era un vegetal, porque sí, se movía, hacía sus cosillas, pero estaba totalmente anulada, por decirlo así. Entonces yo veo que la psiquiatría va avanzando para desligarse de eso, ¿no? De decir, nosotros no somos la policía o los justicieros, ¿no? No estamos aquí para que los que molestan que vayan al psiquiatra. No. Aquí no es. Eso no. Ahí es donde también entro, ¿no? Aquí no es, pero vamos a ver dónde sí. Porque no todo lo que molesta es psiquiatría. No caigamos en los errores del pasado. Alguien voló sobre el nido del cuco. Yo no lo he visto, no he leído el libro, pero es algo que tengo pendiente por hacer. Pero creo que está relacionado con esto, ¿no? Una persona que en cierta manera simula y la meten ahí y sin pensarlo ni nada, rodeado de gente que también parece que molesta y tal. Pero el otro día también, otra película que vi fue 12 monos, que es un poco también parecido y demás. Pues no, eso, que creo que la psiquiatría se está desligando de eso y avanza en dirección que, bueno, tiene sus más, sus menos, pero que yo creo que vamos en una dirección interesante. Entonces sí, yo estoy muy emocionada con el futuro. Pues perfecto. Antes de terminar con todo el tema de la psiquiatría de este bloque, si tuvieras que dar un mensaje a la gente que nos está escuchando para quizás que deje de estar estigmatizada la psiquiatría o la psicología, o como bien has comentado, que a veces esa psiquiatría puede ser con un equipo, con mucha gente, que a lo mejor necesitas un psicólogo, un psiquiatra, la parte de enfermería, ese mensaje, ¿cuál sería? Para que le da muchas vueltas, pero ¿qué mensaje darías para que deje de estar estigmatizada la psiquiatría? No juzgues a nadie. Me parece un resumen perfecto. Pues si te parece bien, vamos a pasar ahora a un bloque diferente. Dejamos la psiquiatría de lado. Vamos a escuchar una canción que has seleccionado. ¡Ay! Que bueno, ya te estás emocionando. ¡Qué bonita! La versión de Me quedo contigo de Rosalía. Vamos con ello. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Me enamoré y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido,
entre tú y mis ideas. Me quiero sin ella. Soy un hombre perdido. No hay amor. Me quedo contigo. Me enamoré. Te quiero. Solo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos. Besarte los labios. Sentirme en tu brazo. Que soy muy feliz. Sentirme en tu brazo. Que soy muy feliz. Esta versión de Rosalía la cantó en Los Goya. ¿Hace cuántos años? Que la verdad ahora mismo no me acuerdo, de 2 o 3, ¿no? Fue el año de mi MIR, en 2019. 2019, pues. Si me he equivocado, lo siento. nada. Pero yo creo que fue 2019. De hecho, tendría que haberlo tenido yo preparado, en plan. Fue en Los Goya de tal año. Lo estamos hablando con los micros apagados, que es una canción que yo la he escuchado muchísimas veces, es una versión que me gusta más que la original. ¿Por qué has elegido esta canción, Paula? Le di muchas vueltas a la canción y al final elegí esta porque cuando abro YouTube es de las que siempre me sale y es por un motivo y es porque la escuché mucho. Últimamente la estaba escuchando menos porque es una canción que yo escucho cuando estoy no triste, pero a lo mejor desanimada, como que necesito acordarme de por qué hago las cosas. Y esta canción me recuerda mucho a Juan, a mi novio. Y no sé, la verdad es que la primera vez que la escuché fue en un momento de mi vida que estaba un poco hecha lío, porque acababa de hacer el MIR. Cuando sales de hacer el MIR, bueno, de cualquier oposición, de cualquier examen para el que te has estado preparando año y medio, yo ya sabía que iba a salir hecha mierda por todo. Me conozco y sabía que iba a salir mal, fuera como fuera el examen. Pero nunca me imaginé lo mal que lo pasé. Por culpa mía, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el MIR, que sí que es difícil, o con la carrera, sino que yo, pues me desmoroné un poquillo. Y esta canción, justo salió en Los Goya, que creo que fueron la noche del MIR, y como al día siguiente estaba mal, pues no la escuché, y la escuché como a los días de que la cantara Rosalía, y no sé, me reparó. Dije, claro, si ya está, si tengo que elegir, ¿con qué me quedo? Pues con el amor, con la vida, con la alegría, y ya está. Qué bonito Claro. bonito el significado que le das a la canción. Y bueno, y Rosalía como artista, ¿qué opinión te merece? A mí me gusta mucho. Al principio el mal querer, como no tú... A ver, es que yo tengo un problema. Cuando escucho la música, yo no la escucho. Yo he estudiado piano y armonía y tal. Estas cosas, ¿no? Estas cosas Estas cosillas de artistas, estas cositas de artistas. Sí, ¿sabes? Bueno, pues eso es una putada, porque yo no escucho la canción, yo la leo, la entiendo y eso es una mierda. Porque cuando, por ejemplo, salió el mal querer, que estaba estudiando el MIR, yo no podía escuchar el mal querer porque estaba estudiando, entonces si escuchaba el mal querer no podía estudiar. Porque analizabas también la canción. Claro, entonces Rosalía al principio era como, joder, macho, no me gusta porque es que no la puedo escuchar. Y después la verdad es que me parece que tiene un estilo muy interesante en el mal querer. Al escucharlo con más tiempo, pues me empecé a interesar por los palos flamencos, que es algo que nunca había leído, que no conocía. Y bueno, últimamente los trabajos que está haciendo son más comerciales, pero me parece que conserva cierta originalidad propia. Entonces, pues sí, es una artista polifacética, que además hace muy buenos shows, performance, actuaciones, ¿no? Que se vende muy bien y pues sí, a mí la verdad es que me gusta. Yo también, la verdad que escucho bastante a Rosalía y creo que toda la figura que la envuelve, pues, de la farándula, digamos, Eso es. no sé, me gusta y esta canción evidentemente me encanta. Justo has comentado el flamenco y voy a meter una cosita, que es que vi el otro día un documental que te lo recomiendo a ti, Paula, y a la gente que nos está escuchando, que se llama El Sacromonte, los genios de la tribu. Chulísimo, está en Filmin y es gente que bailaba en cuevas en los años 70, incluso antes, o bailadores, cantadores.
alucinante. Gente que vive aquí en Granada, ya muy mayor, se hizo en 2014, y si puedes, míratelo, porque si te gusta el flamenco, y si estás al otro lado y me estás escuchando, si podéis mirarlo, porque está muy chulo ese documental. Gente del mañana, si os podéis apuntar a bailar flamenco, está muy guay. A mí me gusta es verdad un montón. que ibas a bailar flamenco. ¿Cuánto tiempo llevas bailando flamenco? Un mes. Un mes, bueno, pero... Pero estoy muy contenta. Casi puedo mover las manos sin parecer que me está dando un ictus. Y no sé, me gusta mucho el zapateo, me encanta. Yo estoy muy contenta. La verdad es que me parece muy guay, muy terapéutico. Iba a decir que un mes es tiempo suficiente para darte cuenta si te gusta o no te gusta. Y si hablas con esta pasión es que te gusta, aunque lleves poquito. Claro, soy flamenca. Ese flamenquito. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es leer un texto que el invitado o invitada trae. En este caso has seleccionado un texto en valencià. Lo voy a intentar decir bien, a ver, y si no me corriges. Venga. Els amants de Vicent Andrés Esteles. ¿Esteles es? Vicent Andrés Estellés. Estellés. Es que... iba a decir... ¿Cómo se dice perdón? Vicent Andrés Estellés. No, ¿cómo digo perdón? Que me he equivocado. Perdón, pues perdón. Claro, es que el valenciano es como el castellano, pues le tienes que quitar la última letra. Y eso hubo un programa del intermedio muy bueno que recomiendo que lo veáis, es muy gracioso, muy gracioso. Pues adelante, cuando quieras, Paula. Venga. Els amants. La carn vol carn, Ausiàs Marc. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Ferozment ens amàvem del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquí i vento l'amor. I rodolem per terra entre abraços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles. I que ens perdone el cas senyor López Picó. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos, negligentment besante. Ara un muscle i després el peso d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre besos i arraps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Cardamans com nosaltres en són parits ben pocs. Qué bonito y qué lírica tiene el valencià. ¡Ay! No, pero es verdad que al final no lo he podido aprender, porque al final no soy de allí. Y yo tengo además una teoría, que es que se nos debería dar en cualquier lado, parte que hayas nacido de España. No te digo la lengua completa, pero sí, pues algunos cánones, sabré decir qué tal en cualquier lengua de la península, y no he tenido la suerte, pero me gusta la música en valenciano, en valencià, y te quería preguntar, ¿por qué has elegido este poema? Pues lo quería traer un poco por eso que acabas de comentar tú, ¿no, Andrés? Y por todo el revuelo que está habiendo con la ley CELA, que ya lo hubo con otras leyes previas, pero bueno, como es la actual, pues toca de cerca. Yo he traído este poema porque pienso como tú. Yo pienso que la cultura es de todos y que en España no se da toda la cultura. El otro día me pasó que un compañero de trabajo se rió de mí por no haber leído a Shakespeare. Y yo pensé, tío, ¿tú te has leído el Tirant lo Blanc de Joan Martorell? Seguro que no. No lo dije. Yo lo pensaste. Pero lo pensé en plan, ¿de verdad me estás echando en cara no haberme leído a Shakespeare? Que sí, que no me lo he leído. Y ya está, no me lo he leído. Me estás echando en cara esto y no eres capaz de pensar que tú no has llegado a leerte toda la literatura importante española. Esto enlaza mucho con temas muy candentes, porque enlaza con el sentimiento independentista de una parte nada despreciable de Cataluña, el sentimiento, es que ya no es ni independentista, el sentimiento de estar en otra onda, por decirlo así, de gente vasca que conozco, pero es un sentimiento a lo mejor no tan reivindicado, pero que está presente en partes de Galicia, en partes de Valencia,
en partes de las Islas Baleares, de Sesilles. Y luego también, a mí me sorprendió, pero en muchas partes de España hay sentimientos... Hasta aquí en Andalucía también. Claro, es de una independencia, de no sé qué, de una diferenciación. Y esa diferenciación, como esas... Yo creo que el problema que tenemos es que a la hora de diferenciarnos, porque en la diferencia, o sea, en la diversidad está el gusto. O sea, es que no hay problema en la diversidad. El problema es cuando esa diferencia lleva a una gradación o no sé cómo decirlo, no me viene ahora... Jerarquización, quizás. Sí, algo así. O unos niveles diferentes. Eso es. Joan Fuster, que es un autor de Valencia, bueno, de la Comunidad Valenciana, Joan Fuster lo decía en uno de sus escritos, y es que el castellano tiene el problema que quiere ser la parte y el todo. Entonces, el problema que yo creo que tenemos a nivel de educación, ¿no? O, por ejemplo, tú que te has educado en un sitio distinto de Valencia, a ti solo te han enseñado la literatura castellana. Tal cual. A mí me han enseñado literatura castellana y valenciana. No me han enseñado literatura gallega, a pesar de ser española. Entonces, esa que incluso lo tenemos en el lenguaje al decir o al considerar sinónimos español y castellano, pero no español y gallego, por ejemplo, ya nos lleva en una trampa. O sea, ya caemos en una trampa, que es pensar que lo español es lo castellano, por ende, todo lo no castellano no es español. Es una especie de falacia, ¿no? Sí, sí. En la que caemos. Y que nos está quitando muchas cosas. Coincido contigo en que, bueno, pues que estudiar la lengua, pues yo qué sé, el gallego, el catalán, el euskera, fuera de las comunidades autónomas en las que se habla mayoritariamente, puede ser poco rentable, eso puede ser. Pero la cultura ligada a esa lengua, y sobre todo con la gran cantidad de traducciones de buenísima calidad de las que disponemos, se puede, es que es posible. ¿Y por qué no hay un interés en eso? Yo creo que es una pregunta que tenemos todavía que plantearnos y que resolver. Y por eso me ha gustado traer este poema, porque Vicent Andrés Estellés es uno de los grandes poetas valencianos del siglo XX. Además es del pueblo en el que yo estudié, que es Burjassot. Y no sé, como que es un poeta muy cercano. Muchos de sus poemas son de cosas muy cotidianas. Este, por ejemplo, habla del amor entre dos personas con cierta edad que, bueno, que se siguen amando como el primer día y que a veces pues se plantean, esto no tenemos la edad para esto. Pero que tiene una frase muy bonita al final, que es que no habían dos amantes en Valencia como nosotros, porque amantes como nosotros se paren muy pocos. Y es un poema muy bonito que creo que muy poca gente conoce. Yo soy un ejemplo. Es que cuando estabas hablando estaba pensando, es que yo no conocía, por ejemplo, a este autor. No lo conocía, es así. Es verdad que mi formación literaria ha empezado de unos años a esta parte, que de adolescente, incluso hace 7 años, no leía mucho ni literatura en castellano, ni literatura, evidentemente, en otras lenguas. Pero es que estamos 16 años con una enseñanza obligatoria y es que no conocemos ni escritores ni nada de la cultura, y para mí algunos mínimos, a lo mejor, pues a ver, si es que no tiene que ser un profesor a lo mejor en euskera, otro en galego, ¿no? Unos mínimos de esa lengua que te ayuden a entender la cultura, pero para mí, y esto matizo con su opinión, hay un interés por muchas partes de, bueno, la exclusividad de la lengua. También en Madrid se da una educación pensada en unidad. España es una y no hay otras formas de entender España, y yo es que lo veía en esa educación. Bueno, y ya sin hablar que yo en mi colegio había una foto del rey y una cruz, entonces que eso es todavía mentalidad más unitaria y del establishment, de pensar en, bueno, pues este es el poder y ya está. Entonces creo que debemos replantearnos todo y aprender también otras culturas que están aquí al lado y las hemos ignorado. Conocemos más de la cultura anglosajona que muchas culturas que están dentro de la península. Que yo no quiero en ningún momento despreciar a Shakespeare, y de hecho que creo que hizo cosas chulas. Creo que era bastante famosillo, pero sí que es verdad que no es posible conocer toda la cultura habida y por haber. Eso hay que tenerlo claro. Es algo inabarcable, claro, utópico, porque si no, no te da tiempo a hacer nada más. Pero que es algo para plantearnos, ¿no? A modo de pregunta, de decir, tío, es que creo que he puesto más en valor a autores de otros países que merecen todo el reconocimiento internacional que tienen, y me he ido olvidando de cosas mías, porque en el fondo no las vivo como mías, son ajenas a mí. Y de hecho, no solo ajenas, sino impuestas. Uh-huh. En mi educación,
Yo me he educado en un colegio concertado al principio y después en un público. La educación secundaria la hice en un público. Y bueno, en el concertado, el valenciano, que es como llamamos nosotros a nuestra variedad de lengua que hablamos en Valencia, muy parecida al catalán. De hecho, vienen de la misma lengua, entonces pues ya está. Algunos dicen que es catalán, valenciano, da igual, nos entendemos y eso es lo que importa. Pues entonces el valenciano era vivido como algo secundario y que si se intentaba imponer un poquito en el sentido de decir, oye, pero vamos a dar una clase decente de valenciano, ¿no? Como las que hacemos de castellano. No, esto no puede ser. Entonces yo flipé cuando me pasé al colegio público en el que había línea en valenciano y línea en castellano y flipé en la línea en valenciano la posibilidad de estudiar en valenciano, igual que en castellano. Yo soy bilingüe, considero que mi lengua materna es el valenciano, pero no tengo problemas en expresarme en castellano, desde luego. Ha quedado claro en esta charla de una hora. A veces me cuesta, cuando estoy muy cansada me salen muchos tacos en valenciano y me los tengo que callar. Pero como que, no sé, que flipé mucho de decir, es que esta lengua es perfectamente válida. Claro, es que se puede estudiar en esta lengua todo, incluso medicina. Claro. Medicina también se puede hacer en valenciano. Y es que flipé, porque yo con mi mentalidad de 12 años, el valenciano era la lengua con la que yo hablaba con mis padres, en mi casa y con mi familia de puertas para adentro. Incluso con un poco de vergüenza a lo mejor o de... Sí, totalmente. O sea, yo no, a día de hoy, me sigue sabiendo mal empezar una conversación en valenciano con gente que no conozco, en un comercio. Porque han sido muchas las veces en las que la gente se ha sentido violenta cuando he hecho eso, y con respuestas muy mal educadas, que a mí personalmente me han achantado. Entonces yo nunca. Es que al final es la falta de educación y falta de entendimiento de otras, pues al final, culturas, lenguas y además falta de educación. Es que se resume en falta de educación. Yo he tenido mucho vínculo con Galicia y venía de Madrid y mucha gente alucinaba y dice, uy, ¿no te sienta mal que de primera hablamos en gallego? Y digo, si hay algo que no entiendo, te pregunto, porque a diferencia de otras lenguas, a lo mejor justo el valenciano o gallego, algunas cosas las puedo entender, no puedo mantener una conversación, pero puedo hablarte en castellano y tú que me hables en tu lengua, y yo estoy aprendiendo por el camino. Y de hecho considero que algo he aprendido por el camino gracias a preguntar y decir a algún galego parlante, oye, háblame en galego y si no entiendo te pregunto. Y claro. Te pregunto. Creo que en eso está la educación, en tú sentirte cómodo con la lengua y tú de primera, si la otra persona pues no te entiende, evidentemente no cerrarte y pues sé castellano, hablamos en castellano, pero que no haya estas faltas de educación que para mí también son estructurales. Y ya te digo, con la educación que yo he recibido, mucha gente sale pensando, guau, estos que hablan su lengua para diferenciarse de nosotros, y gente que no ha salido de Madrid o yo soy de Alcalá, es como, va, estos con sus lenguas, estos como, y etiquetas ya a todos como independentistas porque tienen su propia lengua. Y es como unos cambios de valores alucinantes. Me encantaría seguir hablando con esto, pero tenemos que cerrar. Siempre cierro con una palabra que me tienes que decir muy brevemente qué significa para ti. En este caso siento que la palabra justo no pegué con este contexto, pero viniendo de lo primero que habíamos hablado, la palabra es muerte. Para mí la muerte es el dolor sin nombre que calma las penas, no sé, como que por una parte veo que es algo muy, muy, muy doloroso y por otra parte es un descanso, es un final. Pues me ha gustado la definición. Paula, de verdad, estás invitada las veces que quieras. Bien. Ha sido una charla que me ha encantado. Me he quedado, te lo he dicho fuera de micros, con muchas cosas en el tintero para poder hablar otro día. Un placer que hayas venido aquí a Pueblo. Muchísimas gracias por recibirme. Y a vosotros que estáis al otro lado, gracias por escuchar Pueblo en el 88.5 FM de tu dial. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en 2 semanas con una nueva entrevista. Adiós.